El Titanic se hundió el 14 de abril de 1912 y todas las pertenencias de los pasajeros y los artículos del barco fueron a parar a las profundas y oscuras aguas. Estos objetos esperaron pacientemente a ser descubiertos hasta 1985. El Titanic se hundió rápidamente y parecía que casi no quedaba nada del barco. Sin embargo, los buzos que fueron en pequeños submarinos lograron recuperar muchos artefactos del naufragio. Si te preguntas cómo se ven estos sorprendentes objetos, acompáñame. Varios museos tienen colecciones de objetos del Titanic rescatados por buzos o donados por los sobrevivientes y sus familiares. Y algunos de estos artículos incluso se venden en subastas, por lo que si estás dispuesto a gastar una bonita suma en un artefacto exclusivo, ¿por qué no? El primer artículo de mi lista es un reloj de bolsillo perteneciente a un pasajero del Titanic, John Chapman. John y su esposa Elizabeth estaban en su luna de miel. Cuando el barco golpeó el iceberg, a Elizabeth se le ofreció un asiento en un bote salvavidas junto a su amiga Emily Richards. Sin embargo, había un problema. El señor Chapman no podía entrar al bote. Elizabeth se volvió hacia su amiga Emily y le dijo: «Adiós, si John no puede ir, yo tampoco iré». Eso es lo que yo llamo amor verdadero. Después de un corto tiempo, el barco se hundió. Si retrocedemos y volvemos al reloj de bolsillo de Chapman, notaremos un detalle desgarrador. Los expertos creen que el reloj se detuvo alrededor del momento en el que el barco finalmente se sumergió. ¿Recuerdas la icónica escena de la película Titanic en la que los músicos continuaban tocando mientras el barco se hundía? El violín que tocaba el verdadero músico fue vendido en una subasta por 1,7 millones en 2013. Se dice que los músicos tocaban Nearer My God to Thee mientras el transatlántico se hundía. Ya que estamos hablando de los músicos, podríamos arrojar luz sobre una pieza musical encontrada en el barco. Era la canción Put Your Arms Around Me, Honey. Teniendo en cuenta el hecho de que el papel se arruina casi instantáneamente cuando se moja, es un milagro ver esas partituras. Otro documento de papel conservado es el menú del almuerzo. Los pasajeros de primera clase lucían sus hermosos vestidos y disfrutaban de su comida sin saber que era su último almuerzo. Este artículo único fue subastado por $122,000. Las comidas se ofrecían según la clase. Por ejemplo, los pasajeros de primera clase comían pavo asado con salsa de arándanos, cordero de primavera o abadejo al horno. En comparación, los almuerzos de tercera clase constaban de sopa de arroz, pan fresco, roast beef y salsa marrón. También había galletas marineras que los pasajeros comían para aliviar el mareo. No estaba solo el menú, también se recuperó un boleto VIP. El número de billete todavía se puede leer: 1342. A continuación, tenemos muestras de perfume de la época eduardiana. Un químico llamado Adolf Saalfeld subió al Titanic con varias botellas de perfume. ¿Por qué llevaba estas muestras? Bueno, Saalfeld planeaba abrir una tienda de fragancias en Estados Unidos. 61 frascos de perfume se hundieron con el barco. Afortunadamente, su propietario logró sobrevivir y llegar a salvo, pero sus muestras se hundieron y recién fueron descubiertas hace algún tiempo por los buzos. Cuando se nos cae un plato, por lo general se hace añicos. Pero, ¿crees que se pueda recuperar un plato intacto del Titanic? La respuesta es sí. La vajilla original de White Star es la prueba. Al parecer, los pasajeros de cada clase no solo recibían diferentes comidas, sino también se les servía con distintos tipos de platos. Los platos recuperados tienen un motivo floral en verde y marrón. Los bordes son dorados y hay un logotipo en el centro. Por cierto, se venden en subastas y puedes encontrarlos en línea. Sigamos con las conmovedoras historias personales. La historia de amor de Rose y Jack que vemos en la película es ficticia, pero el barco fue testigo de muchos relatos románticos. Aquí hay una carta de amor que lo prueba. Las líneas nos cuentan cómo era la vida en el barco durante los últimos días. Fue escrita por Kate Boss el 10 de abril. Mencionó lo mareada que se sentía y otras cosas, como que debía ir a cenar en media hora. Esta carta no fue la única que los buzos sacaron a la superficie. Por ejemplo, está la carta que Esther Hart le escribió a su pequeña hija Eva. Fue vendida en subasta por 119,000 libras. Probablemente sea la última carta escrita a bordo, ya que se completó solo 8 horas antes de la tragedia. No está tan dañada porque estaba en el bolsillo del abrigo del marido de Esther. Otra carta que podemos mencionar es la del Dr. John Simpson. Esas palabras fueron las últimas que le escribió a su madre. Permíteme presentarte a Edith Rosenbaum.
Ella estaba en el barco con su cerdito de juguete de la suerte. Edith se había lesionado gravemente en un accidente antes de subir al gran barco. El juguete fue un regalo de su madre como apoyo moral para su proceso de recuperación. En realidad, era una caja de música en forma de cerdito. Edith lo utilizaba para calmar a los jóvenes asustados en el bote salvavidas. El siguiente elemento en la lista es el silbato de Lillian Winfred Bentham. Ella era una pasajera de segunda clase. En aquella terrible noche, Lillian estaba en su camarote. No creía que el Titanic pudiera hundirse. Después de todo, era el barco insumergible. Su amiga acudió a ella y la convenció de que se subiera a un bote salvavidas. Recién entonces se dio cuenta de lo grave que era la situación. Momentos después vio cómo el barco se partía en dos. Mientras el bote salvavidas se alejaba en la noche, Lillian vio a un tripulante que también había sido rescatado. Sin pensarlo dos veces, envolvió al hombre con su abrigo de piel. Hacía mucho frío, así que probablemente le salvó la vida con ese gesto. El hombre quiso agradecerle su bondad, así que le dio a Lillian un silbato. Era el que había usado toda la noche para pedir ayuda. Este par de guantes blancos es uno de los elementos más raros recuperados del Titanic. Eran de algodón y le pertenecían a un caballero. La identidad del dueño es desconocida. La tela no puede durar bajo el agua durante décadas, pero estos guantes se conservaron bien y todavía se pueden ver los finos detalles y su elegancia. También se ha encontrado una campana. Sí, la famosa campana, la que sonó para advertir sobre el iceberg. Frederick Fleet y Reginald Lee estaban de guardia la noche del accidente. Ambos sobrevivieron. Fleet fue quien vio el iceberg antes de que el barco lo golpeara. Lo irónico es que Fleet y Lee no tenían binoculares. Estaban guardados en un armario, pero la llave del armario estaba en el bolsillo de un miembro de la tripulación que fue reasignado a otro barco a último minuto y no dejó la llave. Podrían haber visto el iceberg antes si hubieran tenido binoculares, y el Titanic podría haber girado a tiempo. Los buzos no solo descubrieron pertenencias de los pasajeros o de la tripulación, sino también piezas del propio barco. El siguiente elemento es la gran escalera. Algunas partes de esta icónica estructura se han recuperado del naufragio. Esta escalera se convirtió en un punto de encuentro entre los pasajeros de primera clase. Si querían visitar los baños turcos para un día de spa o ir a cenar, se encontraban en la escalera y se iban juntos. Esta escalera era un símbolo de lo lujosas que eran algunas partes del Titanic. Otro objeto milagrosamente salvado que pertenecía al Titanic es su plano. Fue uno de los elementos más caros vendidos en la subasta. El plano tiene alrededor de 10 metros de ancho. ¿Qué más? También se descubrió el logómetro. Es un aparato utilizado para verificar la velocidad de navegación del barco y la distancia que recorre. Los expertos dicen que desde el inicio hasta el mediodía del 14 de abril, el artefacto registró unos 500 kilómetros. Y hay más. También se encontró un gran trozo de casco que pesa 15 toneladas. Los ojos de buey más grandes eran para los camarotes y los más pequeños eran para los baños. Esta pieza fue encontrada en 1994, pero fue en 1998 cuando se extrajo con éxito. Después de todos estos años bajo el agua, estaba llena de vida marina. Aún así, sorprendentemente, los ojos de buey todavía tenían vidrio. Supongamos que eres un buzo y solo puedes sacar uno de estos objetos. ¿Cuál elegirías? Iban camino al nuevo mundo cuando un encuentro con un iceberg acabó con todos sus sueños y esperanzas. Hubo pánico, lágrimas y despedidas desgarradoras, como la de Jack y Rose. ¿O no hubo? Veamos cuán bien conoces la verdadera historia del Titanic. La historia de amor de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater está inspirada en hechos reales. ¿Qué dices? ¿Es un mito o una verdad? La historia de amor más emotiva del Titanic en realidad fue inventada por el guionista y director de la famosa película, James Cameron. Sin embargo, algunos pasajeros que aparecen en la cinta eran reales, y por mera coincidencia, había un J. Dawson a bordo. Su nombre era Joseph y no Jack, y trabajaba como carbonero. El objeto más caro que se perdió con el Titanic fue un cuadro de Pablo Picasso. ¿Qué opinas de ese dato? Es un mito, otro que nos regala la famosa película.
El artículo más valioso que se hundió con el Titanic fue probablemente una pintura de Mary Joseph Blundell, creada en 1814. Otros artículos valiosos fueron un violín que pertenecía a Wallace Hartley, el músico que insistió en que tenían que tocar hasta el último momento. También había un Renault tipo CB Coupe de Ville de 1912, que ahora costaría millones de dólares. Un manuscrito escrito por Joseph Conrad, ensayos de la primera edición de Francis Bacon, 5 pianos de cola Steinway y, por supuesto, platos y tazas finas de la China y joyas de los pasajeros de primera clase. El Titanic fue el barco de pasajeros más grande y lujoso de su época. ¿Te suena real? Sí, es totalmente cierto. En abril de 1912, el Titanic era el barco más grande jamás construido. Tenía 270 metros de largo y la capacidad máxima de 2.435 pasajeros. Eso no es mucho en comparación con el crucero más grande en la actualidad, el Symphony of the Seas. Es un poco más largo que el Titanic, pero puede alojar a más del doble de pasajeros. Y sí, es probable que ningún otro crucero haya superado al Titanic en términos de lujo hasta el día de hoy. Construirlo costó más de $200 millones de hoy. Los boletos también eran bastante caros, por supuesto. Los de primera clase iban desde $1,700 en dinero de hoy por una litera hasta $50,000 por una de las 2 suites Parlour. Los boletos de segunda clase costaban $700. Los pasajeros de tercera clase tenían que pagar entre $170 y $460. La mayoría de los pasajeros del barco insumergible lograron sobrevivir. ¿Verdadero o falso? Lamentablemente es falso. Solo el 37% de los pasajeros sobrevivieron al encuentro con el iceberg. El 61% de los pasajeros eran de primera clase, el 42% de segunda clase y el 24% restante eran de tercera clase. El Titanic pasaba por el Triángulo de las Bermudas cuando las cosas salieron mal y probablemente por eso se hundió. ¿Qué dices? ¿Mito o verdad? Es 100% un mito. El Titanic nunca llegó ni siquiera al Triángulo de las Bermudas. El transatlántico se hundió a unos 645 kilómetros al sur de Terranova, que está a una gran distancia del norte de las Bermudas. El área infame donde los barcos y aviones desaparecen sin dejar rastros. Podríamos culpar a la Luna por el hundimiento del Titanic. ¿Verdadero o falso? Esto es cierto. La Luna afecta a las mareas de la Tierra. Cuanto más cerca está la Luna de la Tierra, más fuertes son las mareas debido a la creciente gravedad de nuestro satélite. En 1912, la Luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares de Groenlandia se rompieran. Grandes trozos de hielo que se desprendieron de los glaciares comenzaron a flotar hacia el sur. El fenómeno de la superluna se produjo solo 6 minutos después de una marea viva. La alineación de la Luna, el Sol y la Tierra hace que su gravedad combinada alcance su punto máximo 2 veces al mes, y el día anterior, nuestro planeta se había acercado más al Sol ese año, lo que hizo que la gravedad fuera aún más fuerte. Esta mezcla de sucesos creó las condiciones perfectas para una de las mareas más poderosas de la historia. Los icebergs, que se desprenden de los glaciares de Groenlandia, van a la deriva hacia las aguas costeras de El Labrador y Terranova, donde a menudo encallan. Para seguir necesitan derretirse y volverse más livianos o atrapar una marea alta que los lleve más lejos. La marea de 1912 fue muy alta, entonces se cambiaron muchas rutas hacia el sur debido a la gran cantidad de icebergs. Pero no la del Titanic, por supuesto, ya que creían que era insumergible. El Titanic tardó 4 horas y 40 minutos en hundirse. ¿Qué dices? Es falso, y si eres un experto en el Titanic, definitivamente sabes que en realidad fueron 2 horas y 40 minutos. Y fue bastante lento, dado el daño causado por el iceberg. No se hundió más rápido gracias a la construcción del barco. Había 16 compartimientos estancos en la parte inferior del barco. Funcionaban como un salvavidas. Cuando el iceberg se estrelló contra el casco, rompió 6 compartimientos. El Titanic podría haberse mantenido a flote si solo 4 compartimientos hubieran resultado dañados. El agua llenó los primeros 6 en 1 hora. Durante ese tiempo el barco se inclinó ligeramente hacia el lado derecho. Luego el agua comenzó a inundar el 7º compartimiento, y desde ese momento la tasa de hundimiento fue creciendo con cada segundo. La proa del barco se hundió bajo el agua y la popa se levantó. Una de las principales razones de la tragedia del Titanic fueron las bengalas. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es tu opinión?
Esto es cierto. Cuando cualquier barco se hunde, los miembros de la tripulación deben lanzar bengalas rojas. Es una señal para todos los barcos cercanos de que alguien está en problemas. Pero por una razón desconocida, alguien puso bengalas blancas en la caja. Cuando el barco se estrelló contra un iceberg, los miembros de la tripulación lanzaron bengalas blancas. Otro barco, el SS Californian, estaba cerca en ese momento. Su capitán sabía que el Titanic estaba atravesando una peligrosa zona de icebergs. La tripulación de este barco no vio el hundimiento del Titanic en la oscuridad, pero notaron las luces blancas. La comunicación por radio entre los barcos no fue posible. El operador de la SS Californian apagó el auricular. El capitán sintió que algo andaba mal, por lo que envió una señal de luces en clave Morse hacia el Titanic, pero era demasiado tarde. El barco ya estaba bajo el agua, por lo que nadie podía responder. Otro barco, el Samson, navegaba junto al Titanic. Se quedó a la deriva con las luces apagadas porque estaba atrapando focas y eso no era legal. Cuando el capitán vio las bengalas blancas del Titanic, pensó que era la guardia costera. Entonces el Samson se alejó navegando lo más rápido que pudo. Se dieron cuenta de que habían abandonado a los pasajeros que se hundían una vez que llegaron a Islandia y se enteraron de las horribles noticias. En 1996, una expedición logró sacar el Titanic del fondo del océano. ¿Lo crees? Bueno, si no te lo creíste, estás en lo correcto. Ha habido diferentes ideas acerca de cómo sacar el Titanic, desde hacerlo con aire comprimido hasta meterlo en una malla de alambre y cubrirlo con nitrógeno líquido o usar imanes gigantes. El único intento real de levantar el Titanic se hizo en 1996 y fracasó estrepitosamente. El objetivo de la expedición era levantar una parte de su casco que pesaba unas 21 toneladas. Habría sido la pieza más grande en ver la luz del sol nuevamente si la operación hubiera tenido éxito. Bajaron 4 bolsas grandes llenas de combustible diésel al fondo del océano y las sujetaron a la placa del casco. Luego se soltaron las bolsas de combustible y comenzaron a levantar la pieza. La placa estaba a unos 60 metros de la superficie cuando el clima se puso difícil. Los miembros de la expedición decidieron remolcar la pieza a aguas más tranquilas a unos 130 kilómetros de distancia. Mucho antes de que llegaran al destino, la mitad de la placa se rompió y se hundió hasta el fondo nuevamente. 2 de las bolsas de elevación parecían haberse soltado y el casco se hundió. Lo más probable es que el Titanic se convierta en polvo si alguien intenta levantarlo de nuevo. Entonces, ¿cuántas respuestas correctas tienes? Dímelo abajo en los comentarios. Un rayo de luz eléctrica atraviesa la oscuridad sobre las tranquilas aguas del Océano Atlántico. El Titanic se abre paso lentamente entre las olas, con sus pasajeros dormidos, cuando de repente una monstruosa forma blanca es detectada por el haz de luz. El fatídico iceberg está a punto de desgarrar el costado del legendario barco. 14 de abril de 1912, solo 2 días antes. Alguien tomará una foto de un iceberg gigante con una forma elíptica bastante inusual. Lo más probable es que este iceberg se haya formado a partir de nieve caída hace 100.000 años. Los investigadores recurrieron a modelos informáticos para averiguar su origen. Usaron datos de 1912 y añadieron nueva información sobre los vientos y las corrientes oceánicas. Llegaron a la conclusión de que probablemente el iceberg formaba parte de un pequeño grupo de glaciares del suroeste de Groenlandia. Hoy en día es posible calcular las rutas de esos icebergs en cualquier año del pasado. El infame trozo de hielo se dirigía desde Groenlandia a una zona al sur de Cornualles. Si el barco hubiera pasado por esa región solo 2 días después, el iceberg ya se habría alejado del punto donde se encontraron. Al principio, el peso del iceberg más conocido del mundo era de 75 millones de toneladas. Con el tiempo, comenzó a derretirse lentamente y, cuando hundió el Titanic, solo pesaba 1,5 millones. En el momento de la colisión, probablemente llevaba meses derritiéndose, pero seguía siendo un verdadero monstruo. Al momento del hundimiento del transatlántico, el iceberg tenía una longitud de 120 metros y más de 30 metros de su superficie estaban por encima del agua. Algunos creen que una superluna provocó esta tragedia. Esa noche tuvo lugar un evento lunar inusual. No había ocurrido en 1400 años. En condiciones normales, el iceberg no habría viajado tan al sur sin derretirse y perder la mayor parte de su masa, pero la superluna podría haber sido la causa de una marea inusualmente alta que lo alejó del glaciar mucho más rápido de lo normal.
Existe un tipo específico de bacteria que consume lentamente los restos del Titanic: la corrosión salina, las corrientes oceánicas, las temperaturas bajo cero y este microorganismo devorador de óxido podrían terminar consumiendo todos los restos. La actriz estadounidense Dorothy Gibson viajaba a bordo del Titanic, sobrevivió y cuando llegó a Nueva York comenzó a rodar una película llamada Salvada del Titanic, casi inmediatamente. Se estrenó apenas un mes después del hundimiento del Titanic. Incluso usó los mismos zapatos y la misma ropa que llevaba puestos durante el desastre real. La película fue un gran éxito en aquel entonces, pero la única copia conocida se destruyó en un incendio. 14 años antes del hundimiento del Titanic, se publicó una novela corta llamada Futilidad. Lo curioso es que parece haber predicho todo el acontecimiento. La trama giraba en torno a un barco ficticio llamado Titán, que se hundió durante su travesía. Era casi del mismo tamaño que el Titanic, y los dos se hundieron en abril. El motivo también fue un choque contra un iceberg. Tanto el barco real como el ficticio fueron descritos como insumergibles, y ambos contaban con el número de botes salvavidas exigido por la ley. Número que, como se demostró más tarde, no fue suficiente. Lo hemos visto en la película, pero en el Titanic también hubo historias de amor reales. 13 parejas viajaron en él como parte de su luna de miel. Una de ellas era propietaria de las grandes tiendas Macy's de Nueva York. Cuando se hizo evidente que el Titanic estaba hundiéndose, la mujer se negó a subir a un bote salvavidas sin su esposo, pero él no quiso unirse a ella mientras aún hubieran mujeres y niños que, en su opinión, debían subir primero. Finalmente, la mujer le dio su abrigo a su criada. Insistió en que se subiera al bote salvavidas y que quería que estuviera abrigada. En cuanto a la mujer, decidió quedarse con su esposo hasta el final. Algunos creen que el Titanic no se hundió por culpa de un iceberg, sino de una momia. Todo comenzó alrededor del año 1000 a.C., con una misteriosa mujer que vivía en Egipto, en la ciudad de los ladrones. La gente sabía poco de ella, pero la consideraban una sacerdotisa. Su momia fue guardada en un sarcófago de madera y cubierta con una gran tapa con la imagen de su rostro y algunas inscripciones místicas. Este lugar permaneció oculto hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando un grupo de lugareños dio con él por accidente y perturbaron su descanso. Nadie sabe cómo, pero la momia desapareció aquel día sin dejar rastro. Un par de décadas más tarde, un grupo de amigos ricos de Inglaterra viajó a Egipto y encontró el ataúd vacío con la imagen de la sacerdotisa, cuyos ojos oscuros parecían mirar al vacío. Decidieron comprarlo, pero el comprador desapareció esa misma noche antes de recibir el ataúd. Todos los miembros del grupo sufrieron algún accidente. El ataúd cambió de ubicación un par de veces hasta que, según creen algunos, terminó en el Titanic. Tuvieron que pasar más de 70 años para que un submarino robot encontrara las ruinas de este legendario barco. El naufragio se encuentra a casi 4000 metros bajo la superficie del Océano Atlántico, dividido en dos mitades. ¿Por qué se partió? Nadie lo sabe con exactitud. Algunos creen que fue por el agua que entró cuando chocó con el iceberg. La presión fue tan fuerte que separó dos partes del Titanic, comenzando por la estructura inferior. Otros dicen que se debió a los remaches del casco, que tenían una alta concentración de escoria o residuos de fundición, lo que puede hacer que el metal se parta. En general, el barco tenía muchos defectos, comenzando por el diseño. Los mamparos estancos no estaban completamente sellados en la parte superior, lo que permitió que el agua fluyera entre los compartimientos y, al final, hundiera el transatlántico. El hierro de los remaches y el acero del casco terminaron por arruinarse debido al alto contenido de azufre, las bajas temperaturas y las altas velocidades. El acero se hizo añicos y los remaches saltaron con bastante facilidad. Como consecuencia de todo esto, el Titanic se hundió 24 veces más rápido de lo que se habría hundido en otras circunstancias. Si hubiera chocado de frente contra el iceberg en lugar de embestirlo con el costado, probablemente se habría mantenido a flote. ¿Cómo es que los tripulantes no tenían binoculares? Seguramente los habrían ayudado a detectar el iceberg a tiempo y tal vez incluso evitar el desastre, pero los binoculares del Titanic estaban guardados en un compartimento. Solo un miembro de la tripulación tenía la llave y había sido trasladado fuera del barco justo antes de que zarpara. Más tarde dijo que había olvidado de entregar la llave, pero incluso sin los binoculares, el barco podría haber tenido tiempo de cambiar de rumbo y evitar la colisión,
si la tripulación hubiera recibido algún aviso. Bueno, lo cierto es que alguien sí los alertó. Alrededor de 1 hora antes del incidente, un barco que estaba relativamente cerca del Titanic, el SS Californian, envió un mensaje para informarles que se había detenido debido a un denso campo de hielo. Sin embargo, el aviso nunca llegó al capitán del Titanic. Algunos expertos aseguran que fue porque el operador de radio no pensó que fuera algo urgente. Más tarde, el SS Californian dijo que no había recibido la llamada de auxilio del Titanic porque su operador de radio estaba fuera de servicio. Algunos dicen que la tripulación del Titanic no pudo ver el iceberg a tiempo debido a una ilusión óptica. Es probable que las condiciones atmosféricas de aquella noche hayan provocado una superrefracción, lo que podría haber camuflado el iceberg. Después de todo, nadie lo vio hasta que estuvo demasiado cerca del barco como para evitar el choque. Ni siquiera pasó 1 minuto entero entre el momento en el que vieron el iceberg y la colisión. Fueron solo 37 segundos. Y el Titanic tardó 2 horas y 40 minutos en desaparecer bajo las olas del océano. El famoso Titanic no llevaba binoculares la noche que más se necesitaban. Los vigías estaban ciegos, indefensos y condenados. Y el barco se hundió, llevándose a cientos de vidas, ¿no? Pues es solo uno de tantos mitos en todo un océano de verdades a medias, rumores y relatos dramatizados en los que el Titanic sigue navegando. Sí había binoculares a bordo. El problema real era el acceso. Estaban bajo llave en un armario del nido de cuervo, el puesto de vigía, pero la llave se perdió. Un tripulante llamado David Blair, que debía zarpar en el Titanic, fue reasignado a otro barco a última hora. Se le olvidó dejar la llave. La llave que, literalmente, podía salvar cientos de vidas, estaba en su bolsillo, lejos, mientras el Titanic se hundía. Pero nunca sabremos qué habría pasado si hubiera estado ahí. Esa noche el cielo estaba despejado, pero no había luna que iluminara, y tampoco viento. Así que el mar estaba como espejo y no había ondas, las señales habituales de icebergs cerca. Luego está la idea de que el Titanic cruzaba el Atlántico a toda prisa para romper un récord de velocidad, pero los historiadores no están de acuerdo. La tripulación sabía que había hielo por la zona, pero en lugar de reducir, siguieron a unos 22 nudos. Eso es solo un par de nudos por debajo de su velocidad máxima, pero el Titanic no iba al límite. Muchos de sus hornos ni siquiera estaban avivados a tope. Y en esa época era normal seguir adelante y confiar en que los vigías verían el hielo antes de que el barco lo golpeara. Esos enormes transatlánticos no eran de tomárselo con calma, eran de llegar a tiempo, con precisión. Barcos como el Titanic eran prácticamente los trenes express del mar, y cualquier retraso habría sido un desastre de imagen. Así que sí, conocían los riesgos, pero no los veían como gran cosa. Al fin y al cabo, muchos barcos ya habían tenido sustos, y salieron bien librados. No veían el hielo como una gran amenaza entonces, ni siquiera temían choques de frente. Y seguro has oído que la White Star Line, la empresa dueña del Titanic, lo promocionaba como insumergible. En 1910, la compañía presumía a sus 2 nuevos gigantes del océano, el Titanic y su gemelo, el Olympic. Sus anuncios decían con orgullo que estaban diseñados para ser insumergibles. La empresa con eso quería decir que, en teoría, el diseño debía mantenerlos a flote. Más tarde, hasta tuvieron que aclarar que nunca prometieron que los barcos fueran realmente insumergibles. Para 1911, antes de que el Titanic tocara el agua, las revistas ya se habían desbocado con la idea. Los articulistas la llamaban prácticamente insumergible, señalando sus flamantes compartimentos estancos como prueba. Y así, la leyenda nació antes de que el barco saliera del muelle. Después del hundimiento, incluso un directivo de White Star Line admitió en la investigación oficial que cuando oyó la noticia, no la creyó. De veras pensaba que el Titanic no podía hundirse. Pero lo de insumergible nunca fue su principal gancho. White Star Line no vendía tanto seguridad como lujo. El Titanic debía ser la joya del viaje oceánico, enorme, elegante y rebosante de comodidad.
Otra historia que se nos quedó es que, antes de golpear el iceberg, un incendio de carbón ardía en una de las carboneras del Titanic. Habría debilitado el casco y lo volvió más vulnerable. Algunos incluso dicen que ese fuego provocó o aceleró el hundimiento. Bueno, es parcialmente cierto. Sí hubo un incendio de carbón en una de las carboneras antes del viaje. Incendios en carboneras no eran raros en los buques de vapor de la época. Podían arder en brasas durante días, pero no era nada parecido a un fuego descontrolado. Las cronologías, los diarios de la tripulación y los análisis estructurales indican que un fuego de esa intensidad y en esa posición no pudo causar un daño estructural fatal. Si el incendio hubiera hecho tanto daño, el barco habría fallado incluso antes del choque. Pero el Titanic se mantuvo a flote por más de 2 horas, lo que indica que el verdadero villano seguía siendo el iceberg. Otra vuelta de esa historia es que pudo distraer a la tripulación, impidiéndoles atender bien la situación del iceberg. Eso suena más plausible, pero aún así no es lo mismo que decir que el fuego fue el verdadero culpable. Hablando de culpables reales, no hay duda de que fue un iceberg, pero el desastre que provocó fue mucho más sutil que una gran brecha estilo película en el casco. En lugar de eso, produjo muchas microfracturas en los remaches, las costuras y las juntas metálicas. Cada una era casi imperceptible, pero como el barco iba en marcha, el agua entraba de forma constante por esas microhendiduras a presión. Se filtró poco a poco en varios compartimentos y llenó 6 secciones estancas. El Titanic se mantuvo a flote a duras penas, tomando agua, y fue cediendo compartimento tras compartimento. Se hundió en un lapso de 2 horas, no en cuestión de minutos. Si el iceberg hubiera abierto el casco de forma catastrófica, el barco habría caído casi de inmediato, y la gente no habría tenido tiempo de reaccionar ni de escapar. Tristemente, no todos tuvieron esa oportunidad de todos modos. Seguro recuerdas la escena desgarradora de la película Titanic, en la que los pasajeros de tercera intentan subir a cubierta, pero los encierran abajo en su sección. Bueno, eso es solo parcialmente cierto. Sí había barreras que separaban a las clases, pero estaban sobre todo para cumplir las leyes migratorias de Estados Unidos. Los pasajeros de tercera, que iban a América en busca de una nueva vida, debían pasar revisiones médicas y trámites de inmigración. Por eso viajaban en cubiertas separadas. Había algunos botes salvavidas para ellos, aunque no en las zonas de tercera. Así que tenían que atravesar un laberinto de pasillos y escaleras para llegar arriba. Y muchos pasajeros de tercera ni siquiera quisieron intentarlo, porque no querían dejar su equipaje. Al final, solo alrededor de 1/4 parte de los pasajeros de tercera sobrevivió, pero nadie los mantuvo a la fuerza en las cubiertas inferiores. Ahora cambiemos de tema y hablemos de hechos del Titanic que antes se negaban o se pasaban por alto, pero que ya se han probado ciertos. Por ejemplo, la mayoría de los planos y diagramas que has visto en documentales no muestran una cubierta oculta bajo la línea de flotación llamada fondo interior. Muchos ingenieros externos ni la entendían del todo ni la mencionaban. Esa cubierta oculta se extendía casi a lo largo de todo el barco y tenía 44 tanques estancos separados. La mayoría eran para lastre de agua, algunos para agua dulce. También había tanques laterales, babor y estribor, que ayudaban al equilibrio. El fondo interior era como el organizador integrado del barco. Dividía al Titanic en secciones separadas, permitiendo que distintas partes se mantuvieran equilibradas y fueran más fáciles de controlar. Estaba diseñado para mantenerse a flote con hasta 4 compartimentos de proa inundados. Tristemente, el encuentro con el iceberg abrió 6 compartimentos, y ya sabes lo que pasó después. Y por último, mi mito favorito del Titanic, que el barco se partió limpiamente en 2, como en una escena de acción de Hollywood. Culpen a James Cameron por eso. Todos lloramos al verlo, pero la realidad fue mucho más fea. Durante muchos años, tras la tragedia, los sobrevivientes no se pusieron de acuerdo en lo que vieron. Algunos dijeron que el barco se hundió entero, otros juraron que se partió. A los segundos no les creyeron, hasta que los científicos hallaron el pecio en 1985. Entonces, se confirmó por fin la verdad. El Titanic sí se había quebrado en 2, pero nada limpio. El metal se torció, se desgarró y se hizo trizas, mientras la popa se alzaba y 2 fuerzas opuestas lo desgarraron. Y para hacerlo aún más trágico, la gente seguía aferrada a la mitad trasera, cuando ésta se quebró y se hundió en la oscuridad. Llegaron nuevas fotos exclusivas del Titanic, por mucho, las mejores hasta ahora. Durante gran parte de este siglo, esa enorme... Cuando aparecieron las primeras imágenes del naufragio del Titanic en septiembre de 1985, el mundo se detuvo. La gente se quedó pegada a la tele,
viendo cómo el legendario barco reaparecía después de más de 70 años. ¿Que dónde se hundió el Titanic?, te preguntarás. Está ubicado a unos 650 kilómetros de la costa de Terranova, en Canadá. Este supuesto barco insumergible descansa en completa oscuridad a unos 3.800 metros, bajo la superficie. Sí, así de profundo está el Titanic. Pero incluso después de una caída tan larga hasta el fondo del océano, la parte frontal, conocida como la proa, todavía se ve sorprendentemente intacta. O sea, los barandales seguían ahí, las cadenas del ancla también. Incluso las elegantes curvas del casco que quizá reconoces de fotos antiguas. Pero en las noticias casi no se hablaba de la popa en ese entonces. Y hay una razón por la que todavía casi no se menciona. Verás, estas imágenes eran algo más que solo fotos hipnotizantes y espeluznantes. Imágenes en video. Eran la prueba de lo que realmente pasó cuando se hundió el Titanic. Por fin estábamos obteniendo algunas respuestas sobre este desastre de 1912, cuando más de 1.600 personas perdieron la vida. Y antes de que lo busques en Google, ¿cuántas personas sobrevivieron al Titanic? Te lo digo yo, 706. Entre esos sobrevivientes, varios afirmaron que vieron cómo el barco se partía mientras se hundía. Otros insistieron en que se fue al fondo de una sola pieza. Y al final, los investigadores les dieron la razón. En ese momento, los informes oficiales concluyeron que el Titanic se había hundido intacto. Así que, durante 73 años, esa fue la versión oficial, hasta que por fin vimos al Titanic en el fondo del océano. Cuando se publicaron las fotos submarinas del Titanic, lo confirmaron. Sí, el transatlántico de verdad se partió mientras se hundía. Y si acabamos de ver esas imágenes de la proa, eso significa que la popa también debe estar por ahí, ¿no? Bueno, más o menos. O sea, si la encontramos. Está a unos 600 metros de la proa, recostada en el fondo del océano. Así que, sí, existe. Pero, ¿por qué casi nadie habla de lo que le pasó a la popa del Titanic? Bueno, hay una gran razón para eso. Verás, la proa, incluso con todos los daños de golpear el fondo marino, todavía se ve reconocible. Muchos de sus interiores están sorprendentemente bien conservados. Y está recostada como si el barco siguiera su viaje. Pero la popa está destruida. Hoy es más bien un enredo retorcido de acero que casi ni parece un barco. Solo las partes más resistentes, como las hélices, los motores alternativos y el timón, han logrado mantener su forma. Pero el resto de la sección de popa se está deshaciendo en el fondo del mar. Sí, para entender por qué está en un estado tan terrible, tenemos que regresar a esa gélida noche del 15 de abril de 1912, la noche del naufragio del Titanic. Solo unas horas antes de la tragedia, el Titanic seguía navegando sin problemas por el frío Atlántico Norte. La popa estaba llena de vida, con familias platicando, música sonando, la vida siguiendo como siempre. Aquí se encontraban los camarotes de los pasajeros con los boletos más baratos. Por eso a los viajeros de tercera clase también se les conocía como pasajeros de steerage. Pero la popa no era solo para los pasajeros. También albergaba muchas de las áreas de almacenamiento del barco, incluidos los compartimentos de carga, cuartos de equipaje, cocinas, camarotes de la tripulación e incluso las zonas de ingeniería. Y quédate con ese dato, porque va a ser importante en un momento. Así que vayamos directo al momento en que el transatlántico chocó contra el iceberg. Cuando la proa empezó a hundirse, la popa se levantó poco a poco fuera del agua, poniendo una enorme tensión en la parte media del barco. Para eso de las 2 de la madrugada, las luces del Titanic parpadearon y luego se apagaron. Instantes después, el barco se partió en dos y la proa desapareció bajo las olas. La popa se asentó brevemente de nuevo sobre el agua antes de volver a elevarse, esta vez casi en posición vertical. Se mantuvo erguida unos segundos y luego comenzó su caída final. Como a las 2:20 de la madrugada, la popa desapareció bajo el Atlántico. El Titanic se había ido. Lo que estaba pasando bajo el agua eran dos escenarios completamente diferentes. Primero, la proa se fue llenando de agua lentamente y empezó a descender, casi navegando con suavidad como un submarino. Por eso logró conservar su forma y se mantuvo en gran parte intacta. Pero el colapso de la popa del Titanic fue una historia totalmente distinta. La popa quedó completamente abierta en la zona donde el barco se había partido. El agua entró por ese extremo abierto a una velocidad increíble. Esta inundación repentina hizo que la popa se precipitara hacia abajo mucho más rápido que la proa. La fuerza del agua creó tanta turbulencia que arrancó piezas y las esparció por todo el fondo del océano. Ahora, ¿recuerdas lo que dije antes sobre los espacios dentro de la popa? Esas enormes áreas de almacenamiento estaban muy abiertas
y muchas tenían bolsas de aire. Así que cuando la sección de popa se separó, todavía tenía compartimentos llenos de aire atrapado. A medida que giraba hacia las profundidades, la presión del agua, cada vez mayor, fue aplastando esas bolsas una por una. La estructura alrededor empezó a implosionar, esparciendo pedazos de metal. Muebles, estatuas y pertenencias de los pasajeros por todo el fondo del océano. Por eso muchos expertos creen que la inmensa presión del agua hizo que esa sección colapsara mientras se hundía, y por eso hoy casi no podemos verla. Y ahora ya sabes la respuesta al misterio de la parte trasera del Titanic. No hablamos mucho de ella, simplemente porque casi no queda nada que ver. Es como una parte de la historia del Titanic que está demasiado rota, o duele demasiado, como para hablar de ella abiertamente. El lado del barco que de verdad se siente perdido. Y lamento decir esto, pero ese también es el futuro de la proa. O sea, no va a estar ahí para siempre. La forma icónica del naufragio está cambiando año tras año, y no precisamente para bien. La parte frontal del Titanic se está deteriorando y un día desaparecerá por completo. Allá en el lecho marino, el Titanic soporta una presión enorme, casi 390 veces mayor que en la superficie. La buena noticia es que ya no quedan bolsas de aire dentro del barco, así que grandes implosiones no volverán a ocurrir. Pero la mala noticia es que ahora el propio peso del barco está ayudando a destrozarlo. A medida que esas 52,000 toneladas de acero se asientan lentamente en el fondo del océano, tuercen y jalan el casco. Las misiones con sumergibles ya han detectado grandes grietas que recorren las planchas de acero, e incluso las propias cubiertas están empezando a venirse abajo. Y hay algo más. El naufragio puede verse impresionante y tenebroso hoy, pero eso en realidad viene de una gruesa capa de bacterias y microbios que lo cubren. El problema es que poco a poco se están comiendo al Titanic. Sí, la mayor parte de la corrosión que ocurre allá abajo la causan las bacterias, y eso está debilitando gradualmente toda la estructura. Las planchas de acero, vigas y soportes se están adelgazando cada año. Los científicos calculan que el barco pierde entre 130 y 200 kilogramos de hierro todos los días. Aún así, incluso a ese ritmo, el naufragio no va a desaparecer de la noche a la mañana. Los expertos creen que podrían pasar hasta unos 420 años para que el transatlántico desaparezca por completo. Hasta entonces, seguiremos viendo cómo se desarrolla este proceso triste, pero natural. Partes del barco se han ido desmoronando poco a poco desde la noche en que se hundió el Titanic, y ya ha cambiado mucho desde que empezamos a tomar fotos submarinas, como los tramos de barandales que se han caído y el techo del baño del capitán que se vino abajo. Por eso tantas expediciones ahora se enfocan en capturar imágenes y escaneos detallados del naufragio del Titanic, para preservar su memoria antes de que el océano se lo lleve todo. Es nuestra manera de mantener viva la historia, incluso mientras el tiempo y la naturaleza siguen trabajando en silencio. A lo mejor esas bacterias hambrientas pueden darse un descanso de su buffet, para que el Titanic pueda descansar en paz muchos años más. Titanic. The Titanic. The Titanic. The Titanic. Titanic. The Titanic. The Titanic. Titanic. The Titanic. ¡Felicidades! Puedes olvidar todo lo que has visto en las películas o todo lo que has leído en libros y periódicos y escuchado de la gente. Ahora tenemos el estudio más detallado y confiable del famoso barco hundido. Un escaneo 3D a gran escala del Titanic nos permitió ver con detalle todo lo que sucedió durante el desastre. Y ten por seguro que ocurrió mucho de lo que nunca habías oído hablar. ¿Estás listo para los nuevos descubrimientos sobre el Titanic? ¡Vamos! Hay una mínima posibilidad, o una muy grande, como prefieras, de que no haya personas aquí que no hayan escuchado lo que sucedió. Pero por si acaso, aquí está la breve historia de fondo. El 10 de abril de 1912, el gigantesco crucero Titanic zarpó de Southampton, Inglaterra, rumbo a la ciudad de Nueva York. 4 días después, la embarcación chocó con un iceberg y se hundió en las heladas aguas del Atlántico Norte. Fue una de las tragedias más grandes y desastrosas en la historia de los viajes marítimos. Desde entonces, los restos del gigantesco barco han estado reposando bajo una capa de agua helada. Durante décadas, muchas personas desearon sacarlo del fondo, pero nunca lo intentaron por completo. Las historias de los pasajeros, los documentales y los libros nos han brindado una imagen completa de lo que sucedió. Pero el único testigo que puede contarnos sobre esos trágicos acontecimientos es el propio barco. Y algunas personas decidieron preguntarle sobre esa noche.
grupo de expertos compuesto por oceanógrafos y cineastas recreó una versión virtual de los hechos y la presentó en el documental Titanic, la resurrección digital. Esta es la reconstrucción digital más detallada jamás realizada sobre cómo se hundió el Titanic. Para crearla, los especialistas de la compañía Magellan enviaron robots marinos al fondo del mar, donde se encuentra el barco a una profundidad de 3.800 metros. En un lugar así, todos los objetos experimentan una enorme presión acuática. Para entender mejor cuán grande es, imagina el peso de una mancuerna pesada sobre la yema de tu dedo. Los buceadores experimentados con equipo de buceo estándar solo pueden nadar a profundidades de hasta 39 metros y un poco más. Por lo tanto, es una misión desafiante, casi imposible descender a tal profundidad y realizar investigaciones. Es peligroso para las personas, por eso el equipo de especialistas envió robots allí. Equipados con cámaras para encuestas en aguas profundas, tomaron más de 700,000 fotos y videos en resolución 4K. Estuvieron recolectando datos durante 3 semanas, explorando cada parte del barco. Finalmente, tenían alrededor de 16 terabytes de datos. 1 terabyte equivale a 1000 gigabytes. ¿Es mucho? El juego más grande para PC, Microsoft Flight Simulator, pesa alrededor de medio terabyte. Y tiene mapas de todo el planeta para crear un simulador de vuelo realista. Aún así, este enorme programa pesa 32 veces menos que ese escaneo del Titanic. Imagina cuán detallado resultó ser el modelo del barco y la simulación del desastre. Además, el equipo combinó toda esta información con los planos del barco. Calcularon la velocidad del Titanic esa noche, su dirección, su posición y el ángulo del impacto con el iceberg. Todo esto se cargó en supercomputadoras para crear simulaciones precisas del choque. Después de eso, los especialistas estudiaron los informes de testigos presenciales, les consultaron a historiadores y expertos marítimos y luego presentaron una recreación detallada de la trágica noche. Algunas cosas resultaron ser diferentes de lo que se sabe acerca de ellas. Por ejemplo, el iceberg no hizo un enorme agujero en el casco del barco. Un escaneo de los restos del Titanic mostró que un trozo de hielo había dado un golpe de refilón y creado varios agujeros en el casco. Cada uno de ellos tenía el tamaño de una hoja A4. ¿Cómo pudo un daño tan pequeño destruir un barco gigante? El problema fue que esos agujeros del tamaño de una hoja A4 cubrían toda la longitud del casco. Los creadores del Titanic afirmaban que era el barco más insumergible del mundo. Sin embargo, su capacidad de flotación residía en que podía mantenerse a flote incluso si se inundaban 4 de sus compartimentos estancos. Pero la colisión con el iceberg provocó la inundación de 6 de ellos. El iceberg tuvo un mero contacto de 6,3 segundos con el barco y aún así logró hundirlo. El escaneo del naufragio del Titanic también mostró un ojo de buey con una ventana rota. Probablemente el iceberg chocó allí. Este hallazgo confirma las palabras de los testigos que decían que trozos de hielo entraron en las cabinas. Imagina lo aterrador que debió ser. Estás durmiendo plácidamente en tu cama, de repente oyes un fuerte estruendo y un pedazo de iceberg cae en tu cabina. Y tras eso, comienza el caos absoluto. Los investigadores descubrieron exactamente cómo se partió el barco en 2. En la famosa película, todos vimos cómo la parte trasera del barco se elevó sobre el agua y luego se rompió. En efecto, la embarcación se rompió, pero no tan suavemente como vimos en la pantalla. Sí, la magnitud del desastre fue terrible, pero la realidad fue aún peor. El barco no solo se rompió, se desgarró en 2. Partes de madera y metal del barco, tuberías, trozos del casco, paredes, todo se desgarró y dobló. Las cabinas de primera clase se partieron en 2. Imaginen el chirrido del metal que resonó en esa fría noche. Investigadores compararon otros hechos del Titanic con la película. Uno de ellos fue la historia sobre el primer oficial William Murdoch. En la película, su personaje atacó a los pasajeros que intentaban abordar el bote, pero en realidad, todo sucedió de manera diferente. Un superviviente del Titanic,
Charles Littler dijo que William Murdoch se había ahogado mientras trataba de bajar un bote salvavidas al agua. No atacó a nadie, pero aún así enfrentó un destino trágico. No hay detalles exactos, pero escaneos de alta resolución han confirmado esta versión. Sin embargo, una de las historias más impresionantes y heroicas que ocurrieron en el Titanic tuvo lugar en la sala de calderas. Con la ayuda de robots, los expertos descubrieron que una de las válvulas de vapor del barco había quedado abierta. Este hallazgo solo confirma los testimonios de los testigos oculares de que los ingenieros permanecieron en la sala de calderas más de 2 horas después de la colisión con el iceberg. Este grupo de valientes mantuvo el suministro eléctrico hasta el final. ¿Por qué lo hicieron? La iluminación adecuada en el Titanic ayudó a que las personas bajaran los botes de forma segura al agua. La energía eléctrica también hizo que el Titanic fuera visible para los barcos distantes. Además, los pasajeros informaron que las luces del barco seguían encendidas incluso cuando estaba sumergido bajo el agua. La valiente hazaña de los ingenieros ayudó a salvar las vidas de cientos de pasajeros. ¿Quién sabe? Tal vez una investigación más profunda del barco nos revele más sobre otras acciones heroicas de los pasajeros y miembros de la tripulación. Acciones que valdrán la pena para hacer una película sobre ellas. Además de estudiar la embarcación, los investigadores también escanearon el lecho marino alrededor del naufragio, donde no solo había partes del Titanic, sino también pertenencias de los pasajeros, incluidas monedas de oro, relojes de bolsillo, peines, zapatos y así sucesivamente, esparcidas. Por cierto, muchos de esos objetos han sido recuperados del fondo y vendidos en varias subastas. También puedes ver algunos artefactos del barco en museos especializados. Uno de esos se llama Titanic Belfast y se encuentra en Irlanda del Norte. Más de 1.500 personas perdieron la vida en esta parte del océano, por lo que quizás sea una idea prudente mantenerse alejado de ella. El lugar donde se hundió el RMS Titanic sigue siendo peligroso. Quiero decir, sí, todavía hay enormes icebergs por ahí, pero hay amenazas aún mayores acechando bajo la superficie. El Titanic se encuentra a unos 3.800 metros bajo el agua, casi 640 kilómetros al sureste de Terranova. Ha estado allí por más de 100 años, así que con el tiempo el naufragio se ha ido desmoronando poco a poco. El infame barco se está oxidando, tal como cualquier estructura de hierro o acero lo haría bajo el agua. Químicamente, al mezclar hierro, oxígeno y agua, esa combinación desencadena una reacción que produce óxido de hierro, lo cual conduce a la corrosión. Así que las placas de acero, vigas, todo eso se está debilitando. Partes del revestimiento se están derrumbando, como el techo del baño del capitán y una sección de la barandilla que colapsó no hace mucho. Pero en el caso del Titanic, gran parte de esa corrosión es causada por bacterias que consumen hierro. Cuando el barco se hundió, se partió en 2 grandes piezas, la proa y la popa, que quedaron a casi 600 metros de distancia en el fondo del mar. Y ahora ambas piezas están cubiertas por una biopelícula, una capa viviente de bacterias, hongos marinos y todo tipo de otros microbios. Con el tiempo, los microbios que se alimentan del hierro del barco han creado estas cosas llamadas rustículos y en realidad están acelerando la descomposición del naufragio. Los científicos dicen que la popa se está deteriorando mucho más rápido que la proa, principalmente porque sufrió más daño cuando el barco se hundió. Y ahora, gracias a toda esa actividad bacteriana, la popa podría estar deteriorándose hasta 40 años antes que la proa. Entonces sí, los microbios han estado prosperando y floreciendo allí abajo. Si les tienes fobia a los gérmenes, es probable que eso suene como una pesadilla total, pero sinceramente no es tan malo. Para empezar, ni siquiera se ven asquerosos. Estas rustículas en realidad lucen bastante geniales, como cristales de hielo o pequeños diamantes adheridos al naufragio. Y no te preocupes, no estás en peligro, mientras mantengas una distancia segura de los restos, sin contacto directo y definitivamente no te pongas a hurgar dentro. No hay riesgo real. Hablando de acercarse peligrosamente, tenemos que mencionar el desastre del sumergible Titán. Ya sabes, el que implosionó de forma catastrófica en 2023 durante un viaje al naufragio del Titanic. Lamentablemente, las 5 personas a bordo perdieron la vida.
Aunque este viaje se vendía como una aventura turística, adentrarse tanto en el océano no es un juego. Es aterrador, frío y oscuro. La luz solar es absorbida por el agua y no puede llegar mucho más allá de unos 1000 metros bajo la superficie. Más allá de ese punto, el océano está en total oscuridad, todo el tiempo. El Titanic yace en una región conocida como Zona de Medianoche, precisamente por esta razón. Las pocas personas valientes que han visitado los restos dicen que el descenso dura más de 2 horas a través de una oscuridad total. Luego, de repente, el fondo del océano aparece a la vista, iluminado por las luces del sumergible. El segundo gran desafío es encontrar verdaderamente el naufragio. A esa profundidad, navegar no es tarea fácil. Cuando llegas al fondo realmente no sabes con exactitud dónde te encuentras. Es como si estuvieras tanteando en la oscuridad sabiendo que el Titanic está en algún lugar por ahí, pero no puedes verlo. Sin embargo, los mapas detallados del sitio del Titanic, elaborados a partir de décadas de escaneos de alta resolución, realmente son de gran ayuda. A medida que el naufragio comienza a hacerse visible, pueden usar esos mapas para mantenerse en el camino correcto. Además, el sonar y los sensores le permiten a la tripulación detectar características y objetos, incluso si están muy fuera del reducido haz de luz del submarino. Por ejemplo, el sumergible Titán tenía un sensor llamado registro de velocidad Doppler. Este emite ondas sonoras para medir qué tan rápido se mueve el sumergible y a qué profundidad se encuentra basándose en su distancia desde el fondo del océano. Sin embargo, pasajeros de viajes anteriores al Titanic en este sumergible han comentado lo difícil que es orientarse una vez que llegan al fondo del océano. Y no podemos olvidar la presión. Cuanto más profundo te adentras en el océano, más presión ejerce el agua sobre todo. Y la presión es increíblemente alta en el lugar del naufragio del Titanic. Para ponerlo en perspectiva, es unas 200 veces la presión dentro de una llanta de automóvil. Por eso los sumergibles necesitan paredes súper gruesas para soportarla. Así que sí, el agua alrededor del Titanic tiene microbios espeluznantes, una oscuridad total y una presión increíble. Pero hay algo más que sucede allá abajo y son las corrientes impredecibles. Estás familiarizado con ellas. Quiero decir, cuando nadas en el mar, normalmente puedes sentir las corrientes tirándote de un lado a otro. Sin embargo, el océano profundo tiene su propio conjunto de corrientes submarinas. No son tan fuertes como las que sientes en la superficie, pero aún pueden mover enormes cantidades de agua. Estas pueden ser causadas por factores como el viento, diferencias en la temperatura del agua y en la salinidad, o incluso por extrañas tormentas en el fondo del océano llamadas bentónicas. Estas pueden volverse intensas y revolver el lecho marino. Como mencioné anteriormente, el naufragio del Titanic está en 2 grandes piezas, el frente y la parte trasera, y los investigadores han estado examinando el lecho marino de la zona circundante. Una parte del naufragio está cerca de esta fría corriente submarina llamada corriente límite occidental. Fluye hacia el sur y mueve lodo y arena a lo largo del lecho oceánico, lo que crea ondulaciones y patrones que muestran cuán fuerte o débil es la corriente. La mayoría de las veces las corrientes allí no son muy fuertes. Incluso encontraron ondulaciones de arena cerca de donde aterrizó todo el escombro del Titanic, como muebles, carbón y simplemente cosas al azar del barco, y esas ondulaciones muestran una corriente que fluye de este a oeste. Pero dentro del sitio principal del naufragio, la situación se pone un poco más complicada. El agua fluye más de noroeste a suroeste, probablemente porque todos los enormes pedazos del barco están alterando el flujo. Alrededor del lado sur de la proa del Titanic, las corrientes también se vuelven impredecibles. Siguen cambiando de dirección, del noreste al noroeste e incluso al suroeste. Es como si el océano estuviera haciendo lo que le da la gana allá abajo. Los expertos creen que, con el tiempo, toda esta agua que se desplaza va a enterrar lentamente al Titanic bajo capas de lodo y arena. Poco a poco, el naufragio podría simplemente desvanecerse y desaparecer bajo el fondo del océano. Bien, ahora es momento de abordar el tema evidente aquí, los icebergs. Sí, todavía son un problema para los barcos hoy en día. En 2023, alrededor de 380 icebergs flotaron hacia las rutas marítimas concurridas entre América del Norte y Europa. Eso es un problema. Verás, cuanto más grande es el iceberg, más fácil es de detectar y evitar. Sin embargo, los hielos más pequeños son mucho más difíciles de detectar, aunque no son menos peligrosos. Y eso se debe a que la parte más riesgosa está bajo el agua, donde nadie puede verla. Piensa en el iceberg que hundió al Titanic.
Los pasajeros vieron unos 30 metros de él sobre el agua, pero se cree que eso es solo alrededor del 16% de su tamaño total. Los expertos dicen que el resto, oculto bajo las olas y mucho más grande de lo que se ve, podría extenderse varios cientos de pies hacia abajo. La buena noticia es que, a diferencia de los tiempos del Titanic, ahora tenemos más tecnología para detectar icebergs con anticipación. Los barcos modernos cuentan con radares e imágenes satelitales que pueden identificar amenazas heladas escondidas en la oscuridad. Algunas embarcaciones incluso utilizan sonar e imágenes térmicas para ver a través de la niebla, ayudando a la tripulación a detectar icebergs sobre la superficie. El GPS y el AIS eligen rutas más seguras. Y los centros de monitoreo alrededor del mundo envían alertas en tiempo real, como si tuvieras un asistente personal para detectar icebergs. Así que sí, es una mejora considerable en comparación a depender solo de binoculares. No tendrás que preocuparte por los icebergs en tus próximas vacaciones en crucero, incluso si pasa por la ruta del Titanic. ¿Cómo pudo hundirse en solo 2 horas y 40 minutos un barco construido por las mentes más brillantes de su época y considerado insumergible? Quizás podamos resolver el misterio adentrándonos en los tornillos del Titanic. Y lo digo literalmente. Todo comenzó con una elegante cena en Londres en 1907. Lord William James Parry tenía una gran idea y necesitaba a las personas indicadas a bordo. Invitó al director de la compañía naviera británica, White Star Line, a conversar. White Star ya navegaba el éxito con los viajes transatlánticos, haciendo una fortuna transportando inmigrantes a América. Pero la competencia era feroz. Cunard, uno de sus mayores rivales, acababa de lanzar 2 elegantes y veloces barcos, el Lusitania y el Mauretania. Estos barcos eran lo último en velocidad y lujo. Parry no iba a quedarse atrás. Como presidente de una compañía irlandesa de construcción naval, pensó que si se aliaba con White Star, podrían dominar el mercado. Esa misma noche, durante la cena, comenzaron a idear toda una flota de transatlánticos, el Olympic, el Titanic y un tercer barco que eventualmente se convirtió en el Britannic. Pronto, esas ideas se volvieron realidad. Comenzó la construcción del Titanic y su gemelo, el Olympic. Fue tan impresionante que tuvieron que construir 2 nuevos astilleros en Queen's Island, conocida como el Barrio Titanic, en el puerto de Belfast. Pero construir algo tan masivo no era nada fácil. Harland & Wolff, la compañía británica a cargo de la construcción, tenía las manos llenas. Era el barco más grande que alguien hubiera intentado construir, y se necesitaron 15,000 hombres trabajando día y noche para hacer realidad el sueño. El Titanic y su gemelo se planearon con 269 metros de largo, lo suficiente para superar por 37 metros a los nuevos transatlánticos de Cunard. Al terminarse, el Titanic medía lo mismo que 4 cuadras y era tan alto como un edificio de 9 pisos. Además de ser el barco más grande de su época, también obtuvo otro apodo. Cuando la revista Shipbuilder lo examinó, lo calificaron como insumergible. Pero algo salió muy mal en el camino. Si le hiciéramos una radiografía al Titanic, encontraríamos 2,000 placas de acero, cada una de hasta 9 metros de largo y unas 3 toneladas de peso. Para armarlo, lo construyeron como un esqueleto metálico gigante, con la quilla como columna vertebral y las placas del casco formando la cubierta exterior. Para vencer a la competencia, el Titanic tenía que ser enorme, pero también rápido. Para lograrlo, tuvieron que innovar con las hélices. Tenía 3, 2 externas de 3 aspas y una central de 4. Las externas, de 7 metros de diámetro, eran impulsadas por los motores de vapor. Estos motores eran los músculos del barco, convirtiendo el vapor en la potencia que giraba las hélices. La hélice central era más pequeña, de 5 metros, y funcionaba con una turbina de vapor de baja presión. La combinación de motores y turbina era tecnología de punta en esa época y permitía al Titanic navegar a unos 21 nudos. Eso es aproximadamente 39 kilómetros por hora, lo cual no suena muy rápido, pero para un barco de ese tamaño era impresionante. Las hélices estaban hechas de bronce de manganeso, un material elegido por su resistencia a la corrosión. Créanme, esto es clave cuando atraviesas agua salada del océano. Este sistema de motores podía generar hasta 46,000 caballos de fuerza
el equivalente a 230 carros combinados. Para mover el barco, había 2 grandes hélices a los lados, conectadas a motores que funcionaban como bombas gigantes, impulsándolo hacia adelante. Luego estaba la tercera hélice en el centro, que funcionaba como turbina de vapor, un tipo especial de motor que le daba impulso extra y usaba menos combustible. Todo este sistema no era solo por potencia, también por velocidad. Otros barcos ya usaban la turbina de vapor desde años antes, pero como el Titanic era más grande y pesado, su sistema tenía que ser extra potente para mantenerlo rápido, estable y cómodo para todos a bordo. Así que, después de 2 años de arduo trabajo, el Titanic estaba listo para su primera prueba. El 31 de mayo de 1911, una multitud de 100,000 personas se detuvo a ver al Titanic deslizarse hacia el río Lagan. Lord Peary estuvo acompañado del millonario estadounidense J.P. Morgan, quien había adquirido el control financiero de la compañía White Star. El Titanic flotó por primera vez, pero tardó otro año en equiparse. ¿Qué es jerga naval para convertir ese esqueleto de acero gigante en un lujoso palacio flotante? Tenía de todo: alberca climatizada, baños turcos, palmeras en los cafés, cancha de squash, un salón comedor de primera clase para 554 personas. Según algunos reportes, la suite más lujosa del Titanic fue reservada por una estadounidense llamada Charlotte Drake Cardessa. Pagó $2,500 en 1912. Incluso hoy, eso es mucho dinero por un viaje. Pero si hacemos la conversión, serían unos $75,000 actuales. Todo por un boleto de ida a través del Atlántico. Los trabajadores se apresuraron a terminar de pintar y pulir el Titanic para el 31 de marzo de 1912. El capitán de White Star, Edward John Smith, de 62 años, abordó para supervisar las pruebas finales del transatlántico más grande del mundo. El capitán incluso dijo que este sería su último cruce del Atlántico. Al llegar a América, se retiraría. El 10 de abril, el barco estaba listo para su viaje inaugural. Zarpó hacia Southampton para cargar carbón y a sus primeros pasajeros. La pasajera Sylvia Caldwell le preguntó a un marinero si ese barco gigantesco era realmente insumergible, a lo que él respondió con la icónica frase: «Ni Dios mismo podría hundir este barco». 4 días después de zarpar, el RMS Titanic encontró su destino. Aunque el barco recibió advertencias sobre icebergs, navegaba muy rápido en la oscuridad. Cuando los vigías finalmente vieron el iceberg, estaba demasiado cerca para detenerse o virar. Imaginen intentar frenar de golpe un carro enorme. Ahora imaginen que ese carro pesaba 20,000 veces más que un vehículo normal y se movía absurdamente rápido. Cuando el Titanic intentó esquivarlo, terminó raspando el iceberg por un costado. Aunque la tripulación intentó frenar y girar, el barco rozó el iceberg, abriendo 100 metros del casco y dañando 6 de 16 compartimentos estancos. Esto hizo que la proa se hundiera, mientras la popa se elevaba, como cuando un lado de una palanca pesa demasiado. En un ángulo pronunciado, el barco comenzó a partirse por la mitad, y así fue como finalmente se hundió. Pero, ¿por qué el casco y los remaches se rompieron tan fácilmente? Una expedición en 1991 descubrió piezas del casco del Titanic y encontró que el acero usado era extremadamente frágil, especialmente en temperaturas bajo cero como las de esa noche. El acero no se dobló ni cedió bajo presión. Se rompió como vidrio, empeorando mucho el impacto. Los análisis químicos revelaron que el acero tenía altos niveles de azufre, lo que lo debilitaba. Este tipo de acero frágil, combinado con la alta velocidad y las temperaturas bajo cero, fue una receta para el desastre. Bueno, había fallas en los materiales, pero el diseño del barco también tenía serios problemas. Esos compartimentos estancos no estaban completamente sellados en la parte superior, así que cuando el agua entraba, se desbordaba de un compartimento a otro, acelerando el hundimiento. Si el barco se hubiera construido con mejor acero, un casco doble o compartimentos estancos mejorados, el desastre podría haberse evitado. Quizás lo suficiente para que el RMS Carpathia llegara a rescatar a todos a bordo. El Titanic no era insumergible, pero para su época fue un triunfo de la ingeniería y el lujo. El problema es que ni los mejores diseños pueden siempre vencer a la naturaleza.